La Fundación B77 y su iniciativa Banco de Conocimiento presentan Lineamientos para el Desarrollo Agropecuario. En esta ocasión, Jaime Durango nos hablará sobre las generalidades, FODA resumido y algunos datos importantes de este sector. Muchísimas gracias. Quisiera pues agradecer en primer término a los organizadores de este foro. Eso demuestra el interés de muchos profesionales, particularmente jóvenes, no solamente por los problemas de un determinado sector, sino sobre todo pues por lo que esto significa para todo el desarrollo del país. Así que mi reconocimiento, al igual que a los diferentes participantes en este foro, con quienes vamos a tratar de conversar, partiendo del hecho de que hablar del sector agropecuario pues es un tema muy complejo, requeriría muchos foros, mucho tiempo para poder analizar la principal problemática que interesa a cada uno de los sectores que tienen la oportunidad y el interés de tratar estos temas, pero hemos quedado con los organizadores en dar una breve visión, un lineamiento muy general de lo que es el desarrollo del sector agropecuario y sobre todo pues aprovechar esta coyuntura que creo nos mueve a todos los ecuatorianos a volver a tratar estos temas en una época un tanto difícil como es el cambio de un gobierno y la próxima elección pues de los nuevos mandatarios. Esto de alguna manera pues mueve a que los diversos sectores del país y he tenido oportunidad de saber que el foro ha invitado a destacadas personalidades para tratar temas tan importantes como el desarrollo rural, el tema turístico recientemente, temas económicos, sociales, etc. Hoy entonces pues voy a tratar de resumir, que no, otra palabra no puede utilizarse, lo que sucede en nuestro sector agropecuario. Muchos de estos aspectos son conocidos. Pero no por ser conocidos son menos importantes para ser tratados en eventos que tienen la trascendencia como el que hoy estamos realizando.
Así que permítame brevemente, pues tengo unas láminas que nos resumen los puntos esenciales de esta presentación, partiendo del hecho de que todos estamos de acuerdo en que el sector agropecuario es posiblemente uno de los más importantes para nuestro país, no solamente en los temas de carácter económico, su implicación en los aspectos sociales, en los aspectos ecológicos, en los aspectos inclusive culturales, que determinan la relevancia que tiene este sector pues, en la vida de nuestro país y en la vida de los ecuatorianos como actores principales del avatar económico que nosotros tenemos. Entonces, partiendo de esta situación, de su importancia, y determinando también que es un sector que afronta pues muchísimos problemas, veamos brevemente, creo yo, por el tiempo, los principales aspectos que le dan la fortaleza, también ciertas limitaciones o debilidades en lo que comúnmente llamamos pues un FODA, es decir, este análisis que nos permite resumir la situación de este sector. Naturalmente faltarán muchos aspectos, muchos otros factores que por el tiempo no lo podemos analizar. Pero veamos entre los primeros, no sé si Diego me ayudas con la primera lámina. Comparta su pantalla, por favor. Hemos dicho pues entonces que el sector, por su importancia, tiene incidencia en aspectos fundamentales. En el sector económico, por ejemplo, es el principal generador de divisas. En un país dolarizado, pues eso tiene una tremenda importancia para todo el desenvolvimiento de los demás sectores. Es una fuente importantísima de empleo. Yo creo que el sector, todos sabemos, es el principal generador de empleo, que absorbe la mayor parte de la mano de obra calificada y no calificada de este país. Pero es una actividad compleja, una actividad que tiene muchísimo riesgo, riesgos que naturalmente muchos de ellos no dependen del propio accionar de los agricultores, de los campesinos, de los ganaderos. Es un sector que aprovecha nuestros recursos, particularmente los recursos renovables, de alguna manera dentro de la orientación económica del país, que se ha tratado de privilegiar la explotación de recursos que no son renovables, como el petróleo, la minería. Yo creo que este sector tiene que, de alguna manera, merecer la atención por sus propias características y particularmente por esto. Nosotros explotamos los recursos naturales renovables. Hay, naturalmente, dentro de las fortalezas y debilidades que vamos a ver más adelante, muchos problemas, pero también muchas oportunidades para poder realizar inversiones, para poder ejecutar proyectos, para poder encontrar una actividad económica que dé una rentabilidad aceptable. Un aspecto que es único del sector, pues es el que nos provee de alimentos, es decir, la parte fundamental para toda la población, que es encontrar su seguridad alimentaria, su soberanía alimentaria, término que se usa mucho en estos momentos, pero que lleva pues como aspecto fundamental el poder proveer de una alimentación sana, de una alimentación oportuna, de una alimentación que sirva realmente para que su población pueda realizar las acciones que debe para su mejoramiento y para tener un nivel de vida adecuado. Había dicho pues que brevemente trato de resumir esta situación mediante este FODA que había señalado y que de alguna forma repite lo que habíamos manifestado, ¿no es cierto? Entonces, entre sus fortalezas están los recursos naturales que podemos aprovechar, pero que también tiene ciertos aspectos que me voy a permitir señalar para cambiar de alguna manera un criterio muy generalizado con el cual yo no estoy de acuerdo. Ecuador
eminentemente agrícola, Ecuador muy fácil para el sector agropecuario. Entre las fortalezas hay que señalar también pues la diversidad ecológica y cultural. Este país, siendo un país muy pequeño, todos sabemos, pues tiene 4 regiones naturales que le permiten una actividad agropecuaria realmente muy difícil de que sea seguida en otras partes, en otras regiones geográficas de nuestro planeta. Tiene recursos humanos adecuados, es decir, tenemos una base sobre todo de población campesina que en forma ancestral viene cultivando la tierra, aprovechando el recurso natural y que es una gran fortaleza porque tenemos la materia prima para poder moldearla y sacar el mayor provecho que sea factible. La capacidad de trabajo de la población, especialmente del sector rural, del sector campesino, todos sabemos que es un trabajo difícil, un trabajo sacrificado, un trabajo que demanda enorme esfuerzo, tanto físico y, por qué no decirlo, mental también. Hay una situación geográfica conveniente, no creo que es la más excelente que podríamos tener, pero es conveniente para la actividad agropecuaria. La capacidad y experiencia histórica, que es importantísima, pues la trayectoria que tenemos, especialmente para la exportación, para la generación de divisas, que ha permitido el sostenimiento económico del país a través, qué sé yo, de cacao, a través del banano, a través de la explotación de sus recursos naturales que son importantes. Tenemos también, pues, la diversidad, ¿no es cierto?, de la oferta especialmente alimentaria, que aprovecha las 4 regiones geográficas que tenemos, todas estas trayectorias de fortaleza que le colocan en un nivel realmente excepcional. Esta oferta alimentaria que tenemos nos permite tener para nosotros, tener la capacidad de alimentar adecuadamente a nuestra población y naturalmente el poder generar un volumen exportable de alimentos que es muy importante también. Y como dije, a pesar de todos los problemas que puedan existir, yo pienso que tiene una enorme posibilidad para atraer la inversión, tanto nacional como extranjera. Entre las debilidades podríamos anotar una cantidad enorme, todo va a depender de las personas, cómo lo miran, pero yo creo que entre las principales que hay que tener en consideración es la baja productividad y la muy baja competitividad que tenemos en el sector. Eso lo vamos a ver con algunos datos que nos van realmente a aclarar esta situación. La disminución permanente de la frontera agrícola. Este país, una de sus limitaciones, como podemos ver después también, es que su sector importantísimo dentro de los factores de producción, esto es el suelo, no es el más apropiado, no es el más apto. Nuestro país es realmente pequeño y su capacidad, pues, edafológica es relativamente pequeña. Hay una falta de investigación, de innovación, de transferencia de tecnología, que es realmente muy visible y que está limitando enormemente, pues, la producción. Por coincidencia, yo estoy este rato fuera de Quito, estoy en el sector de cerca de Quinindé, en donde estoy constatando, pues, lo que nos está pasando desde hace más de 6 a 8 años, realmente la destrucción masiva de todas las plantaciones de palma aceitera o palma africana, con lo cual podríamos conversar también más adelante. Hay una falta de infraestructura adecuada, caminos, carreteras, sistemas de riego, qué sé yo, este rato el acceso a la tecnología informática, que es fundamental. Todo eso son limitantes y son debilidades que tenemos en el sector. Hay un escaso valor agregado, es una de las preocupaciones que se tienen. No hay un desarrollo apropiado sobre todo de la agroindustria, que sería, pues, un mecanismo muy idóneo para poder absorber la enorme producción y generar un mayor valor agregado, pues, que permita mayores ingresos a los productores.
Los sistemas de comercialización y mercadeo son para mí el cuello de botella dentro de todo el sistema productivo y sobre lo cual se trabaja muy poco y casi todo pues se deja a las iniciativas de los propios productores que generalmente caen en manos de todo un sector de intermediarios que son los que aprovechan el esfuerzo del agricultor. Adicionalmente, pues somos una población, y más en el sector rural, que tiene poca organización, poca capacitación, que no tiene mucha confianza en las instituciones, que hay en el agricultor pues un permanente individualismo, que en el Ecuador no ha permitido que ciertos sistemas de organización den resultado como en otros, particularmente todo lo que significa el sector cooperativista. Adicionalmente, pues también hay un exceso de normas y trámites burocráticos que afectan el poder aprovechar de mejor manera las bondades que tiene el sector. Entre las oportunidades, naturalmente, pues todo problema, toda debilidad tiene como contraparte algún mecanismo que pueda aprovechar como una oportunidad estas situaciones que se presentan. Entre estas oportunidades son naturalmente aprovechar estas condiciones, sobre todo agronómicas y ecológicas, que son muy favorables para la actividad agropecuaria. Esta necesidad de organización, capacitación, mejoramiento de tecnología, abre un cúmulo de oportunidades que pueden ser aprovechadas. El incremento de exportaciones no tradicionales, sobre todo pues porque las tradicionales de alguna manera sabemos y su desenvolvimiento está cimentado, y creo que si bien hay algunas oportunidades de mejor aprovechamiento, yo diría que estas se encuentran más bien en los productos no tradicionales, ¿no? Y está la prueba, ahí tenemos, digamos, en la sierra, por ejemplo, uvilla, pitahaya. Ahora que estamos hablando del cannabis, se abren múltiples oportunidades. Hay que ver también, pues, lo que se va presentando como oportunidad en la parte de comercialización internacional, sobre todo en el mercadeo. Cada vez está creciendo mucho lo que es un mercado justo, el mercado de productos orgánicos, que abren realmente perspectivas muy, muy importantes y muy interesantes. Hay ahora pues cierto marco legal que permite alianzas estratégicas, pueden ser alianzas público-privadas, pueden ser entre el sector privado, y eso yo creo que también es un mecanismo que puede ser aprovechado. Todo este sector de infraestructura, de servicios que son requeridos, toda esta cuestión del Internet, toda esta cuestión de darle asistencia técnica, de proveer de equipos e insumos agropecuarios, de manejar tecnología, son oportunidades que se presentan, ¿no? Asimismo, podemos decir que esta nueva era informática también nos abre pues un campo muy, muy interesante para nuestro sector. En amenazas, o sea, todo aquello pues que no está dentro de la propia acción del sector y que más bien se refieren a factores externos, pueden citarse, qué sé yo, este rato la inestabilidad política, estos cambios que pueden presentarse también a cada momento, como hemos visto en otros países cercanos al nuestro. La falta de atención, la falta de priorización de las políticas, sobre todo públicas, en favor del sector. La inseguridad en el comercio mundial, que también nos afecta, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, la guerra Estados Unidos-China afecta, naturalmente, y afecta a nuestras exportaciones. Esto, evidentemente, son factores que no los podemos controlar. Adicionalmente, pues hay otros como los que se presentan actualmente y que de alguna manera nos están causando un problema sumamente grave a nivel planetario, que es la presencia de esta pandemia, pues con el COVID-19. Pero asimismo en el sector se presentan plagas y enfermedades. Les decía
que el ejemplo más visible es lo que está sucediendo con la palma africana o palma aceitera, donde se han perdido prácticamente el 80, el 90% de las plantaciones. Y desde hace 8, 10 años que comenzó la incidencia de estas enfermedades, muy poco es lo que se ha hecho al respecto. También podríamos hablar de ciertas sanciones que pueden presentarse pues, en el mercado financiero, en el mercado internacional, que nos afectan de alguna manera, ¿no es cierto? O sea, en la parte financiera este rato hay ciertas restricciones, ciertas regulaciones de unos países contra otros, que eso dificulta enormemente, por ejemplo, los sistemas de exportación. El pago de los productos se complica, los bancos no le aceptan, hay sanciones financieras, hay una serie de regulaciones internacionales que inciden en lo que puede suceder pues, en la actividad. Hay, naturalmente, pues el aspecto de inseguridad, que eso es palpable en todos los sectores de nuestra producción agropecuaria, fruto de muchos factores, entre esos particularmente la pobreza, que creo que es algo que naturalmente tiene una incidencia mayúscula y constituye una amenaza porque toda la inversión, todo el trabajo, todo lo que hace el agricultor, y sobre todo pues el emprendedor, puede perderse de la noche a la mañana. Estamos viendo todos los días en los periódicos lo que sucede con los ganaderos, hay mucho abigeato y eso realmente es una situación pero muy lamentable y muy compleja. Bueno, este es el panorama abuelo de pájaro y hay muchísimos otros aspectos que podrían ser tratados, pero yo quería topar algunos datos que nos permiten visualizar de mejor manera lo que sucede en nuestro sector, ¿no es cierto? Y parto por el que decía inicialmente que es muy fundamental tener en consideración. Ecuador, todos sabemos, tiene más de 260.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, ¿no es cierto? De estos, únicamente alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados, es decir, menos del 25% de la superficie de nuestro país son aprovechables agropecuariamente. Entonces, nosotros los serranos, por ejemplo, nos damos cuenta, ¿no? Cuando vamos por alguna casualidad a otros países, digamos Argentina, Uruguay, Paraguay, hay extensiones pero enormes, no se diga en Estados Unidos, ¿no es cierto? En donde eso significa que se aprovecha del 70 al 80% de la superficie total del país para las actividades agropecuarias. En los valles, digamos en la sierra, vamos un poco a Machachi, nos vamos un poco a Cayambe, en el sur, algún otro valle, y el resto pues es una topografía bastante compleja, y eso es algo que hay que tomar en consideración, porque eso también incide en que dejemos de lado este concepto tan general y tan trillado de que Ecuador es totalmente fácil para la actividad agropecuaria. Entonces, como es tan fácil, usted bota la semilla y solamente va a cosechar, realmente no tomamos ni la población, mucho menos las instancias políticas respectivas, el interés por este sector y por dotarle de todos los aspectos de orden infraestructural, tecnológico, que permita realmente un mejor aprovechamiento de esta limitante que es muy importante tenerla en consideración. En el año 2019, ¿no es cierto?, para de alguna manera visualizar lo que significa el sector. En el año 2019, las exportaciones petroleras que constituyó fue de aproximadamente 8.680 millones de dólares. En tanto que las no petroleras, en donde el sector agropecuario es el principal, generaron 13.649 millones.
ningún comentario adicional, creo que las cifras hablan por sí solas. Pero sin embargo de esto, el PIB agropecuario, es decir, ¿no es cierto?, nuestra capacidad de producción y de generación de ingresos frente al resto de sectores, se ha mantenido más o menos constante. Es lógico, ¿no es cierto?, que si tenemos un crecimiento, si es tan importante, si las divisas son generadas por el sector, tendríamos una participación del PIB mucho mayor y ascendente. Esto no ocurre porque en los últimos 20 años el PIB se ha mantenido más o menos constante. No ha habido pues un cambio muy significativo en lo que significa el Producto Interno Bruto del sector. La inversión extranjera ni siquiera se ha mantenido estable en estos últimos 20 años. Prácticamente, de tener un pico del 17% aproximadamente en el año 2008, hoy nos mantenemos los últimos 8 o 10 años en un promedio de aproximadamente el 8%. Entonces, hemos disminuido inclusive en lo que significa la inversión, y esta inversión tanto extranjera, que tradicionalmente ha sido muy escasa, y la inversión nacional. En el país existen 79 cuencas hidrográficas, recurso hídrico que es fundamental para la actividad agropecuaria. Y sin embargo, pues, de esta magnitud de la riqueza hídrica del país, ustedes conocen igual que yo que los sistemas de riego son totalmente limitados, totalmente escasos, que abarcan, yo diría, no más del 30% de la población de los suelos agrícolas y pecuarios que pueden ser explotados. Entonces, desperdiciamos todos nuestros recursos hídricos que últimamente, de alguna manera, por lo menos estamos aprovechando en el sector hidroeléctrico. Pero en el sector de riego son pocos los sistemas de riego grandes que se han ejecutado en el país. En sectores como la sierra, pues ustedes saben que eso es sumamente limitado. Todas estas circunstancias afectan a la población rural, que es la que mayor pobreza multidimensional tiene dentro de los niveles de pobreza del país. Ahí están algunas cifras que ustedes pueden comparar y que hasta cierto punto nos están reflejando los problemas que existen en el sector, ¿no es cierto? Una pobreza muy fuerte, una pobreza tanto multidimensional cuanto por necesidades básicas no satisfechas, que más o menos van de la mano y que determinan ya con cifras lo que ocurre en estos últimos años, que se ha incrementado significativamente la pobreza, particularmente en el sector rural. Esta pobreza y todo lo demás a la par es generadora pues de una situación de inequidad que es bastante grande en nuestro país, ¿no es cierto? Tanto los coeficientes de Gini como otros mecanismos de medición determinan que el país sea uno de los más inequitativos de la región y eso naturalmente afecta a la actividad del sector. Todo esto lleva a este resumen, ¿no es cierto?, que de alguna forma dije en el inicio también. No es tan fácil la actividad agropecuaria. No es cierto que el país es riquísimo en el sector agropecuario, que somos realmente privilegiados, que tenemos condiciones extraordinarias. Hay aspectos que son favorables, ¿no es cierto? ¿Quién puede discutir lo que significa un factor tan importante como el clima? ¿No es cierto? Estar en la línea ecuatorial, tener horas de luz más que en otros países, tener temperaturas importantes, tener 4 regiones geográficas, sí es fundamental, pero es una actividad que también tiene muchísimas limitaciones y que de alguna forma yo sí creo que este tipo de reuniones, este tipo de foro, tiene que ser para que podamos difundir un hecho cierto que a lo largo de los años va convirtiéndose prácticamente en algo que ya lo tomamos en cuenta como que es una verdad y que el Ecuador pues tiene todas las características para ser el país eminentemente agrícola y el más rico
del mundo si es posible. Y eso no es verdad. El sector agropecuario tiene muchas fortalezas, pero tiene muchas limitaciones. Y su principal, yo sí creo, pues, que es el haber dado este concepto de facilidad que de alguna forma pues ha determinado que los problemas que hemos analizado sean más acuciantes. Entre estos problemas que van de la mano con la falta de interés, con la falta de políticas, sobre todo institucionales, gubernamentales, está la baja productividad que tenemos. Sí, cierto que es fácil, ¿no es cierto?, producir, pero veamos solamente con las cifras que están acá de los principales productos que tenemos. En la costa, ¿cuál es nuestro principal producto exportable? El banano, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos la productividad más baja de todos los productores de banano de la región. Tenemos alrededor de 33.000 kilogramos por hectárea en el caso nuestro, ¿no es cierto? Costa Rica tiene más de 50.000 kilogramos por hectárea. Nicaragua más, y Dominicana y todos los demás países. Colombia inclusive tiene más que nosotros. Eso, el banano, que es uno de los cultivos más tecnificados que tenemos aquí en el país. En el caso de productos alimenticios básicos, en la papa, producto andino, producto nuestro, producto que lo cultivamos re bien, nuestra productividad es totalmente baja. Es muchísimo menor que la de Perú, muchísimo menor que la de Bolivia. No se diga en otros productos como, qué sé yo, la quinoa, por decir alguna cosa, que tenemos una productividad tan baja que no es rentable y tenemos que realmente importar, sobre todo de Perú y de Bolivia. Fruto también de esta situación y de falta de una atención al sector con la prioridad que se merece, es que prácticamente se ha desmantelado la investigación y la transferencia de tecnología en el país. El INIAP, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, un instituto creado con mucho esfuerzo por el país y que tuvo una época extraordinaria para la investigación. Realmente este rato, como vulgarmente se dice, ni suena ni truena. No hay ningún tipo de actividad de investigación que sea realmente importante. Vuelvo a repetir el caso que estoy viendo en estos días en La Palma. ¿Cómo puede ser que en 10 años nuestro Instituto de Investigaciones no haya podido encontrar la solución a un problema de esta naturaleza? Y tengamos que acudir a la tecnología de Costa Rica, de países centroamericanos, no se diga de Francia o de los países asiáticos, para tratar de importar nuevas variedades de palma por esfuerzo de los propios agricultores. Pero que no son todos, son aquellos que de alguna manera están en capacidad de realizar estas nuevas inversiones. Y digamos en los demás productos, ¿cierto? Anteriormente el INIAP sacaba variedades de papa, variedades de cebada, variedades de productos alimenticios, variedades de cacao, variedades. Ahora prácticamente no lo tenemos. Y eso en investigación. Ahora, en transferencia de tecnología, ¿cómo pasamos esa tecnología al agricultor, especialmente campesino, para que lo aplique? Eso no se llega de la noche a la mañana. Todos los países han creado estructuras importantísimas de transferencia de tecnología. Nuestro vecino Colombia tiene un sistema de transferencia extraordinario. Y por más aspectos de privatización y decir que la tecnología depende del empresario, del emprendedor, tienen estructuras gubernamentales que dan resultado. Y hay una conexión importante entre la investigación y la transferencia de tecnología que mejora naturalmente la producción y productividad de estos países. Entre otros aspectos importantes también como estos datos, yo creo pues que nos fortalecen en la información que hemos dado anteriormente y en estos conceptos que a mi modo de entender son importantes de que los vayamos tratando y que foros como el presidente vuelvo a repetir son una gran oportunidad para seguir adelante. Ahora sí. Gracias. Gracias, ingeniero Durango. Entiendo que ese es el contexto de la... Sí. Si me das 2 minutos simplemente para que vean
hemos dicho toda la problemática, ¿no es cierto? Pero hay que plantear también cuáles serían las soluciones o cómo mejoramos el sector. Okay. Simplemente pueden leer la diapositiva, pero yo sí creo que hay que aprovechar esta coyuntura política para que nosotros realmente insistamos a todos los candidatos a que vuelvan realmente los ojos al campo. Todo el mundo dice en los discursos, Ecuador, vamos a volver los micrófonos, pero en la práctica nada. Foros como este pueden incidir para que se tenga realmente una voluntad política para atender al sector. ¿Cómo vamos a mejorar la capacidad de gestión y planificación? ¿Cierto? En función de que todas las instituciones que tienen que ver tengan un denominador común, una planificación de tipo nacional que después baje a la parte regional y a la parte local, pero que todo esté concatenado. Aquí realmente lo que sucede en muchas ocasiones, alguien dice, bueno, este momento hay que cultivar palma africana, y todo el mundo nos vamos a la palma africana. Y cuando tenemos un problema como el que estamos atravesando, la situación es sumamente grave. Esto va a significar entonces que la baja productividad y bajos ingresos que se deben a estos aspectos tecnológicos, pero sobre todo los aspectos de comercialización y mercadeo, sean tomados en cuenta. ¿Cómo vamos a fortalecer las instituciones que han existido y existen en el país? No es cuestión de crear nuevamente, podemos fortalecer, podemos aprovechar nuestra experiencia y podemos de esta manera conseguir evidentemente la incidencia en aspectos como los aspectos tecnológicos, los aspectos de comercialización y mercadeo, la cuestión de los intermediarios. Son cuestiones que no puedes eliminar, que se puede decir es fácil eliminemos al intermediario, pero en la práctica es muy difícil. Hay que mejorar los sistemas, los mecanismos de comercialización y mercadeo. Hay que tratar de que exista la conexión entre el sector rural y el sector urbano, entre productores y consumidores. No eliminar la cadena de intermediarios, eso es muy difícil, casi imposible de hacerlo. Pero sí podemos mejorar para que se tenga un mejor ingreso en el sector de los productores, ¿no es cierto? ¿Y esto cómo se logra? Con capacitación, con organización, con aprovechar las fortalezas que tenemos, la forma de organización ancestral, por ejemplo, en el sector campesino, como nos decía Betty Tonelo en una conferencia anterior en este mismo foro, etcétera. Entonces, todo esto nos va a llevar a poder fortalecer nuestras capacidades, a poder aprovechar lo que nosotros tenemos, a crear realmente pues la riqueza en el sector a través del esfuerzo mancomunado de todos los que tenemos que ver en este sentido. Finalmente, como conclusiones, pues vuelvo a repetir, yo creo que hay que aprovechar esta coyuntura política, yo creo que hay que decir las cosas como son, yo creo que hay que dejar los mitos a un lado y ver nuestra realidad y cómo podemos afrontar esta realidad. Y si lo podemos hacer, y lo hemos hecho en varias oportunidades. Entonces ahora también yo sí creo que es tiempo para que podamos estrechar la relación entre el sector público y el sector privado, entre el sector gubernamental y el sector de emprendedores, para que juntos podamos solucionar la serie de problemas que muy brevemente hemos analizado y podamos fortalecer nuestras capacidades de producción, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que brevemente con estos y con muchos otros aspectos y planteamientos que se han dado, podremos mejorar en algo la situación de nuestro sector agropecuario y poder decir, ahora sí, nuestro país basa su economía en la explotación de un recurso no renovable tan importante, aprovecha su situación, su clima y todo lo demás, y podemos decir el Ecuador es un país eminentemente agrícola. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Durango, por esta explicación y un análisis FODA que realmente nos describe claramente el escenario agrícola en el país. Entiendo yo que todo el contexto de las preguntas preformuladas ya estuvieron dentro del tema de la conferencia. A continuación, vamos a dar paso a las preguntas que se han formulado en el chat y hacemos la invitación para aquellos que no lo han puesto todavía, pues, como oportunidad para conocer su criterio al respecto. Para esto nos vamos a apoyar con dos compañeros, el ingeniero Carlos León y el ingeniero Francisco Gordón, quienes harán la secuencia respectiva. Adelante, Carlos. Perdón, Fidel. Adelante. Yo había hecho una pregunta, dos preguntas había hecho preformuladas que
La una, por lo menos, no creo que me contestaste, Jaime. Era más o menos para saber qué pasó con Cítricos Bolívar, cuáles fueron los problemas por los que no pudo mantenerse en el tiempo el Sí, emprendimiento ese. sí. Realmente yo creo que ese es un ejemplo a no seguir, naturalmente, pero que nos dio muchas lecciones. Un poco, pues, a veces se piensa que la solución de los problemas radica en implementar, por decir algo, agroindustrias que permitan el procesamiento de una producción que es importante en determinado sector o región. Eso pasó en la provincia de Bolívar con la empresa Cítricos Bolívar, de la cual yo fui gerente y conozco un poco la problemática. Fui gerente ya en la parte final. ¿Qué es lo que sucedió? Por los convenios de país a país, la asistencia técnica entre países, Israel firmó un convenio de asistencia técnica en el sector agropecuario con el Ecuador. Y dentro de este convenio se vio que la experiencia de Israel, innegable en el aspecto de cítricos, podía ser aplicado en el país, especialmente en la provincia de Bolívar, tradicionalmente productora de cítricos, sobre todo naranja, en las zonas subtropicales de Caluma y Echandía. Y en esta asistencia técnica, yo diría que en lugar de fortalecer la parte agronómica, mejorar las plantaciones, lo que he dicho, mejorar la producción y productividad, se pasó inmediatamente al estrato superior, al sector agroindustrial, sobredimensionando tanto la capacidad de procesamiento, por un lado, y por otro lado las condiciones de mercado y las características propias de un país. Y eso determinó, bueno, que por los asuntos de orden político, seguramente, el Ecuador pues acepte esta asistencia técnica y financiera, que significó la instalación con capital de la Corporación Financiera Nacional, aprovechando un préstamo de Israel, para que se instalen unas plantas de procesamiento de cítricos, que era el objetivo, pero que inicialmente solamente fue un proceso de mejoramiento en la comercialización, es decir, un proceso de selección, un proceso de lavado, un proceso de embalaje de fruta fresca. Esto estamos hablando hace 40 o 50 años casi. Si ahora, en nuestro país, con el avance tecnológico, el consumo de productos industrializados, especialmente de cítricos, de jugo de naranja, por decir algo, es totalmente limitado. La costumbre fundamental de nuestros hogares es comprar la naranja, lavarla en su casa y sacar el jugo. Imagínense ustedes hace 45 o 50 años, ¿quién iba a comprar una naranja bonita, embalada, empacada y todo lo demás? Sí, una población muy limitada. Entonces, una inversión enorme, con un mercado tan reducido, con una fase que no era de industrialización, sino simplemente de mejoramiento y comercialización, naturalmente no pudo tener éxito. Y lamentablemente, pues, esas plantas fallaron y esas plantas fueron rematadas en su momento oportuno porque la empresa no pudo seguir adelante. No se pudo llegar a la fase de industrialización, no se pudo adquirir maquinaria que hubiera sido lo importante para poder procesar la naranja, sino que se quedó solamente en esta fase. Y por esa razón, naturalmente, pues la empresa no pudo subsistir. Yo no he hecho la culpa a nadie, yo no creo que fue falla de la administración. Yo creo que fue un aspecto de orden, más bien de orden político o geopolítico o de aprovechamiento de una posibilidad de ayuda, que no fue una posibilidad de ayuda, sino una posibilidad de inversión, porque la maquinaria y los técnicos y todo lo demás le costaron al país. No sé si con esto... Sí. La otra pregunta que tenía bastante que ver con eso era si crees que es hasta cierto punto indispensable este paso a la agroindustria o seguiremos siendo productores de materia, digamos, de productos, de commodities y productos... Oh, desde luego, es decir, dentro del aspecto tecnológico y dentro de los sistemas de producción, naturalmente,
el poder dar valor agregado a la producción básica es fundamental. Entonces, pasos como, por ejemplo, mejorar los sistemas de comercialización son fundamentales. Pero como vulgarmente se dice, no puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Las cosas tienen que hacerse realmente paulatinamente, en procesos bien estudiados, conociendo adecuadamente el mercado, a quién vas a vender. Hay un axioma que decimos los ingenieros agrónomos: producir es relativamente fácil, comercializar, eso es lo difícil. Y en muchas ocasiones no se hace un análisis adecuado e integral de todo el sistema de producción, sino que simplemente pues se dice, no, hay que industrializar, No, ¿cuáles son los procesos que dan resultado? Asimismo en la provincia de Bolívar. Todos conocemos la situación justamente de Salinas de Guaranda. Es un proceso asimismo de 45 o 50 años. No es un proceso de 2 años, de 3 años. Cuando yo fui alcalde de Guaranda, como señor Rada, vino esta misión italiana para poder manejar a una comunidad tan atrasada como era la comunidad de Salinas. Y eso significó mejorar la educación, la cultura, la salubridad, la sanidad, la salud de esa población, darles nuevamente pues esa posibilidad de creer en ellos mismos. Y en ese proceso paulatinamente comenzar, ¿no es cierto?, con estos procesos de agroindustrialización. ¿Y qué se comenzó? ¿Con qué se comenzó? No con cacao, con los chocolates que hoy nos vende pues la comuna de Salinas, que comenzó con lo que ellos producían, con la leche, ¿no es cierto?, pero en condiciones totalmente favorables y posibles de vender. El queso salinero solamente se vendía en Guaranda, en la zona de la provincia de Bolívar. Hoy me parece que Bepi debe haber dado el dato. Hay más de 80 cooperativas similares que producen el mismo tipo de queso, pero después de 40 años. Entonces, es absolutamente necesario tener en consideración el poder realmente pues, darle valor agregado, llegar a la agroindustrialización, pero ir paulatinamente y logrando lo que se debe lograr. Hay muchísimos ejemplos, no solamente en Salinas, hay muchísimos ejemplos en donde los agricultores, especialmente campesinos, han ido mejorando, ¿no es cierto? Entonces, tienes mermeladas, tienes chocolates ya efectuados, tienes una serie de productos, poco a poco, ¿no es verdad? Pero no es que te inundan el Supermaxi con un solo producto, pues. Van paulatinamente y la comunidad va mejorando y ahí va creciendo. Entonces, yo sí creo que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con la técnica, hay que hacerlo con la racionalidad, hay que hacerlo sin la demagogia de decir, vamos a instalar la fábrica tal, pucha, porque se necesita realizar este tipo de cosas. Carchi, la principal productora de papa, tiene más de 40, en la misma época de Cítricos Bolívar, comenzó a tratar de industrializar la papa. Y comenzó con un proceso de comercialización similar a Cítricos Bolívar y falló. Y no lo pudo hacer, y no lo puede hacer hasta este momento. Entonces, tiene que verse poco a poco lo que es factible de conseguir y de hacer. Perfecto. Creo que están resueltas las dos preguntas. Por lo tanto, procedemos a que se dé lectura a las preguntas que ingresaron por el chat en los próximos 10 minutos. Adelante, Carlos, por favor. Buenas noches. Carlos Villasís pregunta, ¿qué producto podría reemplazar a las plantaciones de palma africana? Bueno, al momento están los empresarios que están en capacidad de hacerlo con apoyo financiero, evidentemente, del sector local sobre todo, hay alguna inversión extranjera también, están trayendo nuevas variedades que son resistentes a la enfermedad, ¿no?, al virus que ha sido terrible. Y algunos otros empresarios, pues agricultores también, están cambiando sobre todo con cacao y nuevamente con pastos para ganadería, sobre todo de carne. Hay otras posibilidades también, yo creo que se puede pensar en maracuyá, que están haciendo en algunos sectores, pimienta, pero sobre todo cacao yo creo que daría mucho éxito en toda esta zona que es justamente pues, la zona de Quimindé, la provincia de Esmeraldas. Buenas noches. De Carlos Villasís, mismo pregunta, que ha mencionado muchos problemas
y necesidades del sector. De todas esas necesidades, ¿cuáles serían las prioritarias? Pues no se pueden implementar todas las soluciones que se necesita resolver. Es muy difícil decir, estas son las principales que debemos atender, ¿no es cierto? Son sistemas de producción bastante difíciles, bastante complejos, como hemos visto inclusive con factores que no son manejados por los empresarios o emprendedores. Entonces, yo creo que lo principal este rato es retomar la importancia del sector por parte de las políticas agropecuarias del país. El momento que tenemos un camino trazado, el momento que sabemos por dónde vamos, el momento que podemos fortalecer nuestras instituciones, el agricultor se va a sentir realmente respaldado y va a poder invertir, reinvertir, conseguir inclusive inversión extranjera. Pero si no tenemos una clara demostración de que el Estado tiene como prioridad su actividad agropecuaria, vamos a tratar de ver cómo explotamos mejor el petróleo, veamos ahora nuevamente las minas, vamos dando prioridad a otros sectores. Y el resto, bueno, ya es tan fácil producir, pues ahí está el banano, está el cacao, seguiremos exportando. Y para la limitación tenemos la producción de la sierra y de los campesinos sobre todo. Entonces, hay que cambiar esta situación. ¿Y quién lo puede hacer? ¿Quién puede hacer un plan nacional de desarrollo que todo vertebren hacia un objetivo común? No lo va a hacer el empresario individualmente, pues. Cada uno tiene que jugar su rol. Y si hay que priorizar esta situación, yo diría nuevamente darle la importancia política al sector agropecuario con un plan de desarrollo que evidentemente esté financiado y que permita realizar las cosas que tienen que efectuarse. Gracias. Fidel Tinajero pregunta, ¿considera usted que la Universidad Ecuatoriana ha cumplido con su papel para ratificar el criterio de un Ecuador eminentemente agrícola? No, lamentablemente no. Y no por culpa de las universidades. Si usted ve en los países desarrollados, la investigación fundamentalmente está en la parte académica, está en la parte de las universidades. En el caso del país, escasamente los presupuestos y las asignaciones que tienen las universidades les alcanzan para la parte docente. Investigación no tenemos absolutamente nada. Entonces, por más esfuerzo que quieren hacer las universidades, no tienen cómo hacerlo, si no tienen los mecanismos, los medios. Ahora también, discúlpeme, es un criterio muy personal, a lo mejor no comparten conmigo este asunto. No podemos proliferar universidades y crear extensiones universitarias a nivel de parroquia. Tenemos que fortalecer las instituciones que tenemos. Tenemos que tener pocas universidades, pero fuertes. Pocas universidades, pero que hagan no solamente docencia, sino que hagan investigación, que es el papel fundamental que tienen que hacer las universidades y que lo hacen en otros países. Pero acá, lamentablemente, la investigación que tenemos muchas veces es, creo yo, una investigación más bien en los aspectos socioeconómicos, en los aspectos de investigación de cifras, cuestiones de estadísticas, pero realmente lo que se necesita, cómo afrontamos una enfermedad, cómo tenemos una nueva variedad, cómo mejoramos la calidad de nuestra producción, vamos muy lento y no tenemos este apoyo. Entonces, ojalá también en eso se piense, pues, y se pueda conjugar estos esfuerzos que lleven a la academia a que cumpla también nuestro papel, que es muy, muy trascendente. La pregunta de Carlos Viesís, ¿qué se necesita para rescatar al INIAP? ¿Es un problema económico, político o de capacidad? Yo creo que son las dos primeras, ¿no es cierto? Es una institución muy prestigiosa, una institución que fue muy trascendente para el desarrollo agropecuario del país, una institución que tiene más de 40 años y que naturalmente ha venido, lamentablemente, declinando en su importancia, en su incidencia en el sector. Esto obedece a razones de orden político, es decir, si no hay una priorización del sector agropecuario, todos sus elementos, todos los factores que se conjugan para la producción quedan de lado. Y así como el INIAP no tiene los mecanismos, los recursos, sobre todo la parte financiera, que le permita cumplir con su rol y con su papel. Asimismo, el Ministerio de Agricultura
con un presupuesto insignificante, con una intrascendencia en el manejo político del país, ¿qué papel puede jugar? Entonces, todo esto, vuelvo a repetir, si tenemos que priorizar qué debemos hacer, es decirles a los candidatos a la presidencia de la República, vean señores, esta es la realidad del país. Y ventajosamente hay varios foros, como el presente, que están tratando estos temas y que están tratando de delinear algunos aspectos fuera de la política partidista, sino orientados a la consecución de los objetivos nacionales que tiene el Ecuador. Y entre esos objetivos tiene que estar la priorización del sector agropecuario. Sí. Carlos Villasís pregunta, ¿cómo se comparan las situaciones del agro en la costa y en la sierra? ¿Necesitan soluciones similares o diferentes? Sí, naturalmente, son regiones diferentes, son culturas diferentes, son producciones diferentes, son problemas diferentes, pero hay problemas que son similares. El INIAP no es una institución que solamente investiga para la sierra o para el oriente, es una institución de investigación nacional. La transferencia de tecnología, la extensión agropecuaria no es solamente para la costa o para la sierra. Entonces, hay problemas generales que tienen que ser tratados como tales, y hay problemas específicos que también tienen que ser tratados como lo son. Entonces, no se puede realmente pues, hacer una diferenciación entre lo que es la política para el sector agropecuario de la costa y de la sierra. Hay que tratar con problemas que son de orden nacional, por un lado, y con problemas locales que son específicos, ¿no es cierto? La exportación de banano tiene totalmente situaciones diferentes que la exportación de flores de la sierra. Ambos son exportadores, ¿no es verdad? Y necesitan marcos generales para la exportación, pero los problemas de los agricultores son diferentes de los bananeros. Hay que atender también de esa manera. ¿Y eso qué le da? Cuando usted tiene políticas generales que contemplan estos aspectos, estas políticas desembocan en planes, en programas, en proyectos. Todos algo sabemos de planificación, sabemos que es así. Y eso nos va a permitir llegar a atender los problemas locales, los problemas específicos de cada sector, provincia o región. Nelson Almeida, que se dedica desde hace algún tiempo a la vida agropecuaria, pregunta, dice, considerando como problema grave la adquisición de semillas e insumos y el mercadeo de las cosechas que solo favorecen al intermediario, ¿cuál debe ser el papel del MAG, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en un supuesto que quieran solucionar estos problemas? Sí, yo concuerdo en que el problema principal en la producción agropecuaria del país en general es la comercialización. El productor de alimentos de la sierra tiene problemas graves en comercialización, igual que tiene el floricultor, igual que tiene el bananero. Hay que atender, evidentemente, pues, estas situaciones, ¿no es cierto? Y hay, asimismo, aspectos de orden general que tienen que estar involucrados en las políticas generales del gobierno para atender las situaciones de comercialización, cuanto a aquellas que son específicas de cada emprendimiento, en donde tiene que ver los aspectos de mercadeo, de mercados, de intermediación, etcétera. Si usted tiene un marco general que le permita contar, por decir algo, con la infraestructura que usted requiere para los asuntos de comercialización, que pueden estar en manos del sector privado, pero particularmente en manos del sector público, puede ayudar a la comercialización, ¿no es verdad? Pero si dejamos abandonado al sector y a la suerte de cada empresario, de cada agricultor que cae en manos del intermediario, evidentemente, pues, que eso se refleja en la falta de ingresos para el productor. Concuerdo que se enriquece toda la cadena de intermediación, que a veces es exageradamente larga, y naturalmente pues determina a la final los problemas también de pobreza que hemos analizado en los sectores, sobre todo campesinos, ¿no es cierto? El empresario grande de alguna manera tiene la tecnología, los contactos, el crédito que le permite afrontar la situación de comercialización. En el sector rural, en el sector campesino es muy difícil.
pero se pueden aprovechar aspectos importantes de su propia cultura. La comuna, ¿no es cierto?, la minga, el trabajar en forma conjunta, son fortalezas que pueden aprovecharse también. Entonces, yo diría como en todo, ¿no? No hay una solución mágica, no hay un solo problema, no hay un solo responsable. Son varios aspectos que tienen que ser tomados en consideración, naturalmente priorizando en función, creo yo, de políticas que puedan establecerse en su momento oportuno. Sí, Carlos Villasís pregunta si se han incrementado las exportaciones hasta superar los ingresos de petróleo. ¿Cómo es posible que su contribución al PIB no haya aumentado? Me refiero a la contribución del sector agrícola, por supuesto. Claro, claro. Porque eso demuestra, evidentemente, por los problemas del sector agropecuario, ¿no? O sea, estamos viendo que toda esta problemática enorme determina no que no haya una actividad, hay una actividad agropecuaria, eso es innegable, pero evidentemente hay una falta de ingresos, hay una falta de mejoramiento de la calidad de vida, hay un incremento de la pobreza. ¿A quién afecta con mayor intensidad? Al sector rural, al sector productor del sector agropecuario. Entonces, sí, claro que aumenta también la producción. ¿Cómo no va a aumentar, no es cierto? Es lo mismo que si, digamos, no va a aumentar la población. Claro que aumenta, pues, ¿no es cierto? Ahora estamos hablando de 17,5 millones de ecuatorianos. Entonces, hay todos estos factores que hay que tomar en consideración. Y adicionalmente hay otro aspecto que es fundamental, ¿no es cierto? Los recursos no renovables como el petróleo son recursos finitos, se van terminando. ¿Hemos incrementado la producción de petróleo en el país? No. Pero hemos tenido otros rubros de producción, porque cuando hablamos del sector agropecuario hay que hablar también, pues, están inmersos el sector silvícola, el sector piscícola, el sector camaronero. Entonces, no solamente es la producción agrícola como tal, hay estos otros sectores que también han crecido. Y el petróleo, todos sabemos, pues, la producción del país va decreciendo, no incrementándose. Y el PIB, naturalmente, pues ya tiene también otras actividades, ¿no es cierto? El comercio, los servicios, van tomando mayor dinámica. Hoy lo estamos viendo con la pandemia que estamos sufriendo, ¿no? ¿Cuáles de los sectores que están incrementando sus ingresos y mejorando su situación? El sector informático, el sector tele, o sea, comercialización, sector servicios. Entonces, todo eso determina el crecimiento del PIB. Carlos. Carlitos. Fidel Tinajero pregunta, si el productor de baja escala recibiría un precio justo, ¿cree que la agroindustria focalizada puede desarrollarse en mayor grado y evitar la migración y un mejor desarrollo social del sector? Yo creo que sí, naturalmente. O sea, vuelvo yo a repetir, el mejoramiento del sector agropecuario no solamente, pues, es la producción agronómica, es toda la cadena que permite la generación de los ingresos para el agricultor, que eso es lo que interesa. Si yo puedo, en lugar de vender papas directamente, puedo mejorar su aspecto y su comercialización si tengo el mercado para eso. Si puedo hacer almidón, o puedo hacer harina, o puedo, qué sé yo, naturalmente que va a ser un aspecto, pues, que mejora los ingresos y la situación del sector campesino. A lo que voy es que hay que hacerlo con estudios, hay que hacerlo con la técnica correspondiente, hay que hacerlo con la mesura del caso. Es decir, no vamos a tratar de que un grupo de, no sé, de mujeres campesinas, vamos a hacer mermeladas y vamos a inundar el mercado. Hay ejemplos importantes, ¿no? La zona de Ambuquí, por decirle, en el norte del país, las mujeres campesinas, pues, se organizaron y en lugar de vender los ovos famosos que vienen por épocas, sobre todo los serranos somos muy asiduos compradores, hacen unas mermeladas exquisitas, y así hay ejemplos enormes, ¿no?
Entonces, sí es un factor que hay que tomarlo muy en consideración y totalmente de acuerdo, ¿no? Podemos conseguir aquello y eso significa tecnología, eso significa mayores ingresos, significa organización, significa una serie de factores positivos. Pero también, ojo, Cítricos Bolívar es un ejemplo que hay que tenerlo presente. Cristina Vinoesa pregunta, hace muchos años existió en el país Emprovid. Eso era parte de un programa de gobierno del productor al consumidor. ¿Por qué no volvemos a ello? Sí, eso habría que ver las razones que llevaron a eliminar a Emprovid. Son cuestiones también a veces de orden político, ¿no es cierto? O sea, hay lineamientos políticos en los cuales creen que el Estado puede realizar algunas actividades que deberían estar en manos del sector privado y viceversa. Entonces, una acción estatal, sea de Emprovid anteriormente o de NAG recientemente, que también veo que ya se ha suprimido, que son acciones estatales para mejorar la comercialización, posiblemente tienen problemas graves, ¿no? Administrar el sector público es bastante difícil, bastante complicado. Hay una serie de regulaciones que no tiene el sector privado. Ventajosamente, pues mi experiencia profesional me ha permitido estar en el sector público y en el sector privado. El sector público es sumamente complejo. Este rato mismo estamos viendo, ¿no? ¿Cuántas personas están involucradas en negocios, negociados, peculados, fiscalía, juicios, etcétera, etcétera? Entonces, y adicionalmente, usted quiere hacer alguna cosa en el sector público, tiene que cumplir lo que decía, exceso de trámites burocráticos. Trate de comprar alguna cosa que necesita de una empresa o de un sector, digamos, gubernamental. Tiene que cumplir las leyes y las normas. ¿Qué significan? 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, para conseguir algo que requiere usted cambiar la tuerca del tractor el día de mañana. Entonces, hay que balancear, ¿no? Yo sí creo que todo extremo no es aconsejable, ni tanto de la estatización de los servicios, ni tanto de la privatización de los mismos. Hay que buscar el equilibrio, aquello que pueda hacer el sector privado y el sector público que lo pueda regular en buena hora. Y aquello que por algunas circunstancias tenga que hacerlo el sector estatal, que lo haga, pero eficientemente, o sea, que tengamos un marco regulatorio que permita la actividad, ¿no? Porque después ya cuando las cosas no caminan bien, el problema es de los administradores del momento. Lo anterior ya la gente se olvida. Adelante con la siguiente pregunta. Carlos Villasís indica, los empresarios tanto agrícolas como industriales tampoco usan a las universidades. ¿Qué mecanismo se puede crear? Sí, también es verdad, ¿no? Pero ahí vamos a la pregunta eterna del dilema, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Y si usted no tiene qué ofertar, ¿quién le va a comprar? Y si usted no tiene quién vender, ¿qué va a producir? Tiene que haber un mecanismo de análisis conjunto de las cosas, ¿no? ¿Qué va necesitando el sector privado? ¿Qué va generando las universidades? Pero las universidades no generan no solo el recurso humano, pertinente, tiene que también tener esta investigación, ¿cierto? Vea usted las investigaciones, sobre todo en el sector agropecuario, la mayor parte en el mundo pues nacen de las universidades, pero ya tienen un sistema, ya tienen un esquema estructurado, ya tienen que ofertar. Acá tenemos que comenzar con eso, ¿no? Conversando, programando conjuntamente, sabiendo qué es lo que requiere el sector privado, ¿cierto? Para poder tomar este tipo de decisiones. Pero no dejar tampoco al albur o a la suerte de Dios. No, no es así el negocio. ¿Cómo puede ser posible que tengamos 10 años una enfermedad en un producto exportable tan importante como la palma? Y no tenemos nada. Ni las universidades, ni el INIAB, ni ninguna institución tiene cómo enfrentar esta enfermedad. Entonces,
sí es importante, ¿no es cierto? Si habría algún mecanismo, y evidentemente eso significa organización, ¿no es verdad? Que las universidades también se abran al sector privado, no sé, tal vez en sus consejos directivos hay alguien del sector productor y viceversa también en el sector político, del sector privado, permitan pues esta simbiosis que es absolutamente importante y necesaria. Pero yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Hay que buscar cómo se integran los factores. De Rome Vargas dice, ¿cómo fortalecer la organización en los agricultores para mejorar la cadena productiva? Sí, eso es fundamental, ¿no es cierto? Pero la organización yo creo que es fruto de dos factores importantes, ¿no es cierto? La educación y la capacitación tienen que ir de la mano en este sentido. Si usted tiene pues una población analfabeta, ¿cómo puede usted trasladar los aspectos de orden organizacional que se requieren para mejorar los aspectos productivos o de comercialización? Entonces, son asuntos que van todos de la mano, ¿no? O sea, hay una capacidad intrínseca del agricultor, especialmente de la sierra, la parte comunitaria, comunal, que están de alguna manera con los elementos para ser aprovechados y fortalecer las organizaciones. Y de hecho se lo ha logrado. Vuelvo a repetir, el ejemplo de Salinas es fundamental. Y hay varios sectores en donde se ha trabajado de la misma manera. Y se mejora naturalmente el asunto organizacional. Y a su vez el fortalecimiento de la organización mejora los aspectos de comercialización. ¿Por qué? Porque ya tiene un grupo, ¿no es cierto?, que en su directiva, que puede llegar, digamos, en la producción de leche, por poner simplemente un ejemplo, pueden llegar a transar con las plantas procesadoras y pasteurizadoras y lograr un mejor precio, mejores condiciones de comercialización. Se instalan, ¿no es cierto?, justamente los equipos de enfriamiento, en donde se puede receptar la leche de varias comunidades. Esas a su vez llegan y son recogidas por las empresas. Y eso se mejora ¿con qué? Con la organización. Hacerlo de forma individual, muy difícilmente. Así que, finalmente, todos estos aspectos están concatenados, ¿no? No hay una cuestión aislada. Yo hago esto y con esto soluciono. No creo que es así. Hay que buscar toda esta visión global y partir de algo fundamental. Vuelvo yo a insistir, el asunto de políticas claras, definidas, que se prioricen las cosas y sobre todo se hagan, ¿no? Porque sí, podemos hacer unos lindos planes de desarrollo, libros muy interesantes, muchos datos, pero en la práctica no se ponen pues al servicio de quienes requieren este tipo de acciones. La Fundación B77 agradece tu atención y te invita a seguir visitando nuestro contenido. Síguenos en nuestras redes sociales para comentarios o sugerencias, escríbenos al correo b77fundacion@gmail.com.